Saludos y bendiciones, amigo intangible. Hoy nuevo video. Vamos a hablar acerca del Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos, que es el famoso Día de los Muertos. Ok, pero les voy a pedir un favor. Por favor, suscríbanse y comenten, denle like a la campanita. Yo siempre leo los comentarios. El problema es que si no lo hacen, YouTube no me comparte, ya que este no es un tema que les sirva a ellos a nivel comercial, ya que se habla de religiones, tanto santería, palería, espiritismo, de todo ese tipo de religiones esotéricas. Entonces YouTube no me toma en cuenta para lo que es el algoritmo de cuentas, videos a recomendar y esas cuestiones. Si ustedes se suscriben, dan like, chévere. Ya llevo 5 años con este canal, no es el primero que tengo, ya he tenido varios canales y siempre ocurre lo mismo, es por la dinámica de los temas. Entonces a continuación les dejo y la promoción para Facebook para que vayan a verlo ustedes también en Facebook. Pasen por mi canal, se suscriban y vean. Saludos y bendiciones, amigos. El Día hasta de la Todos próxima. los Santos es una solemnidad cristiana que tiene lugar el 1 de noviembre para las iglesias católicas de rito latino, y el primer domingo de Pentecostés en la Iglesia ortodoxa y las católicas de rito bizantino. No se debe confundir con la conmemoración de los fieles difuntos. En este día la Iglesia celebra una fiesta solemne por todos los difuntos que, habiendo superado el purgatorio, se han santificado totalmente, han obtenido la visión beatífica y gozan de la vida eterna en la presencia de Dios. Por eso es el Día de Todos los Santos. No se festeja solo en honor a los beatos o santos que están en la lista de los canonizados y por los que la Iglesia celebra en un día especial del año. Se celebra también en honor a todos los que no están canonizados pero viven ya en la presencia de Dios en su Iglesia triunfante. Es frecuente que este día las grandes catedrales exhiban las reliquias de los santos. Aunque no siempre ha sido así, las iglesias orientales no la cuentan entre sus 16 fiestas mayores. El Día de Todos los Santos es fiesta de precepto. La solemnidad se observa con rito de primera clase en toda la Iglesia latina el primer día de noviembre. Hay obligación de asistir a misa y no trabajar. Va precedida de una vigilia, en que al tenor del canon 1252, párrafo segundo, del Codex J.C. se debe observar abstinencia y ayuno. Lleva octava común. En su concepción católica, el objeto de la fiesta es honrar a todos los moradores del cielo, incluyendo la Santísima Trinidad, la Virgen, los ángeles, las diversas categorías de justos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y a los santos, incluyendo los que no han sido canonizados. La Iglesia primitiva acostumbraba a celebrar el aniversario de la muerte de un mártir en el lugar del martirio. Frecuentemente los grupos de mártires morían el mismo día, lo cual condujo naturalmente a una celebración común. En la persecución de Diocleciano iniciada en 303, el número de mártires llegó a ser tan grande que no se podía separar un día para asignársela. Pero la Iglesia, creyendo que cada mártir debía ser venerado, señaló un día en común para todos. 3. En Oriente consta que ya se celebraba una fiesta en honor de todos los santos desde 359, como indican San Efrén en Carmina Nisibona y San Atanasio en Epistula Siriacae. La fecha estaba fijada en el 13 de mayo para las iglesias de Siria y el primer domingo después de Pentecostés para las de Antioquía, según San Juan Crisóstomo. Esta fecha, domingo de la octava de la Pascua de Pentecostés, continuó usándose entre las iglesias de rito bizantino como solemnidad de todos los santos. 3. El origen de esta fiesta en Roma, y con ello en la Iglesia occidental, se halla vinculado al templo del Panteón. Este edificio, que originalmente se dedicaba al culto de todos los dioses romanos, cayó en desuso como tal a fines del siglo IV. Hacia 608 Focas, emperador de Oriente, lo donó al Papa Bonifacio IV, quien hizo que se convirtiera en iglesia, dedicándola el 13 de mayo de 610 bajo la advocación de Santa María la Rotonda. En el siglo IX el Papa Gregorio IV trasladó gran número de cuerpos de mártires desde las catacumbas y volvió a consagrar la iglesia el 1 de noviembre de 835 denominándola Santa María de Martyrs. 3. Por otra parte el Papa Gregorio III, 731 a 741, consagró una capilla en el Vaticano para dar culto a los santos que antes eran honrados en los cementerios y catacumbas que había quedado en desuso. Dicho oratorio se dedicó al Salvador, a Santa María, a los apóstoles, a los mártires, a los confesores y todas las almas justas, e hizo que un coro de monjes rezase todos los días un oficio suplementario en honor de los santos cuyo natalicio fuese cada día. De la combinación de estas tradiciones y con la de las misas votivas en memoria de muchos o de todos los santos, surgió una tradición que ya para el siglo VIII estaba arraigada, si bien la fecha no era siempre la misma. El Papa Gregorio IV la unificó en el 1 de noviembre, fecha para las cosechas ya se habían recogido en el territorio romano, porque las celebraciones anteriormente eran el 13 de mayo, aniversario de la consagración de Santa María de Martyrs.
Fecha en la que los víveres eran escasos en Roma y las multitudes que peregrinaban para los actos eran ya muy considerables. Día de los Fieles Difuntos. La conmemoración de todos los fieles difuntos es un día festivo religioso dentro de las iglesias católicas, en memoria de los fallecidos. Se conmemora el 2 de noviembre 1-2 y su objetivo es orar por aquellos fieles que han acabado su vida terrenal y, en el caso católico, por quienes se encuentran aún en estado de purificación en el purgatorio. Las principales iglesias cristianas ortodoxas occidentales, Unión de Utrecht, Iglesias, Comunión de Porvoo, así como Comunión Anglicana e Iglesia Católica, acordaron tener el mismo calendario y días de celebraciones religiosas y santoral para facilitar la asistencia a sus feligreses a sus respectivas celebraciones. En el libro segundo de los Macabeos está escrito: mandó Juan Macabeo ofrecer sacrificios por los muertos, para que quedaran libres de sus pecados. 2 Mac. 12, 46. Análogamente, en los primeros días de la cristiandad se escribían los nombres de los hermanos que habían partido en la díptica, que es un conjunto formado por 2 tablas plegables, con forma de libro, en las que la iglesia primitiva acostumbraba a anotar en 2 listas pareadas los nombres de los vivos y los muertos por quienes se había de orar. En el siglo V los benedictinos tenían la costumbre de orar por los difuntos al día siguiente de Pentecostés. En el siglo V había una celebración parecida el sábado anterior al 60º día antes del domingo de Pascua, domingo segundo de los 3 que se contaban antes de la primera de Cuaresma, o antes de Pentecostés. En Alemania cerca del año 980, según el testimonio del cronista medieval Viduquindo de Courby, hubo una ceremonia consagrada a la oración de los difuntos el día 1 de noviembre, fecha aceptada y bendecida por la Iglesia romana. Probablemente a causa de los movimientos milenaristas, alrededor del año 1000, la conmemoración de los fieles difuntos, el día 2 de noviembre, se popularizó y extendió por la cristiandad occidental, especialmente en 998, por idea de San Odilon de Cluny, hasta ser finalmente aceptada en el siglo XVI como fecha en el que la Iglesia celebraría esta fiesta. Celebración litúrgica. Iglesia Católica. Para la Iglesia Católica, se trata de una conmemoración, un recuerdo que la Iglesia hace en favor de todos los que han muerto en este mundo, fieles difuntos, pero aún no pueden gozar de la presencia de Dios, porque están purificando, en el purgatorio, los efectos que ocasionaron sus pecados. Este día, los creyentes ofrecen sus oraciones, llamadas sufragios, sacrificios y la misa para que los fieles difuntos de la Iglesia purgante terminen esta etapa y lleguen a la presencia de Dios. Hay, pues, una gran diferencia en la fiesta del día primero y el ambiente de oración y sacrificio del día 2. Aunque la Iglesia siempre ha orado por los difuntos, fue a partir del 2 de noviembre del año 998 cuando se creó un día especial para ellos. Esto fue instituido por el monje benedictino San Odilon de Cluny. Su idea fue adoptada por Roma en el siglo XVI y de ahí se difundió al mundo entero. Iglesias católicas orientales. Un cementerio en Gniezno, Polonia, flores y velas colocadas para honrar a los familiares fallecidos. 2017. Entre los cristianos orientales hay varios días dedicados a la oración por los difuntos, muchos de ellos caen en sábado, durante el tiempo de la Cuaresma o Pascua. En el rito de la Iglesia ortodoxa griega, esta fiesta se celebra en la víspera de la 60ª, o en la víspera de Pentecostés, mientras que la Iglesia armenia celebra la Pascua de los difuntos, al día siguiente de Pascua de Resurrección. En la Iglesia serbia hay también una conmemoración de los difuntos, celebrada el sábado siguiente a la fiesta de la Concepción de San Juan Bautista, 23 de septiembre. Iglesia anglicana y otras. Es una celebración que se realiza el 2 de noviembre complementando al Día de Todos los Santos, celebrado el 1 de noviembre, cuyo objetivo es orar por aquellos fieles que han acabado su vida terrenal y, especialmente, por aquellos que se encuentran aún en estado de purificación en el purgatorio. La celebración de esta fiesta dedicada a los difuntos persigue, en la mayoría de las culturas, el objetivo de apaciguar a los muertos más recientes que vagan aún por la tierra sin encontrar el lugar de reposo. Es una celebración que se realiza el 2 de noviembre complementando al Día de Todos los Santos, celebrado el 1 de noviembre, cuyo objetivo es orar por aquellos fieles que han acabado su vida terrenal y, especialmente, por aquellos que se encuentran aún en estado de purificación en el purgatorio. Durante la Reforma Protestante, la celebración de los fieles difuntos fue fusionada con la de todos los santos por la Iglesia anglicana, aunque fue renovada por ciertas iglesias conectadas con el movimiento de Oxford en el siglo XIX. Entre algunos protestantes no anglicanos la tradición ha sido mantenida tenazmente. A pesar de la influencia de Lutero, que abolió esta celebración en Sajonia, y de las penas eclesiásticas luteranas, sobrevive esta celebración en la Europa protestante. En las iglesias evangélicas de Alemania y Suiza se conmemora a los difuntos en el llamado Domingo de los Difuntos o Domingo de la Eternidad,
que se celebra el último domingo antes de Adviento y es, por tanto, el último del año eclesiástico. Celebraciones en varios países. España. En España, como en otras partes del mundo, veneran a sus difuntos. Se continúa con la tradición de estas fechas de asistir al cementerio para rezar por las almas de quienes ya abandonaron este mundo. Está acompañada de un profundo sentimiento de devoción, donde se tiene la convicción de que el ser querido que se marchó pasará a una mejor vida, sin ningún tipo de dolencia, como sucede con los seres terrenales. También hay tradición en la repostería. Se hacen dulces típicos para la fecha, como los huesos de santo. Son unos postres elaborados de mazapán, de color blanco y forma alargada y cilíndrica, originalmente rellenos de dulce de yema que recuerdan a tibias. En las Islas Canarias se conoce como el Día de Finados, durante el cual, en la noche del 1 al 2 de noviembre, se solían reunir amigos y familiares para velar esa noche. Contaban historias, cuentos, debatían y hablaban mientras comían los frutos típicos de la época, castañas, nueces, manzanas y dulces, acompañando tales viandas con anís o romiel. Francia. En Francia la gente de todos los rangos y credos decora los sepulcros de sus muertos en la Fête des Morts, cita requerida. México. Se celebra en casa y cementerios con comidas y bebidas que le gustaban al difunto. La mujer en la celebración del Día de Muertos. En México y en algunos países de América Central esta conmemoración religiosa está vinculada con el Día de Muertos. En ella, las familias visitan los cementerios y colocan un altar de muertos en recuerdo de los seres queridos ya fallecidos. Para la antropóloga Elsa Malvido, la explicación del supuesto origen prehispánico y sincrético del Día de Muertos mexicano apareció a mediados del siglo XX, ya que dicha celebración no sería sino una de las versiones americanas de prácticas culturales cristianas que se remontan a la Edad Media y no al período prehispánico mesoamericano. El Salvador. En El Salvador se acostumbra a visitar los camposantos con coronas y cruces de flores naturales o artificiales, siendo este día de asueto nacional debido a la gran cantidad de personas se traslada para visitar a sus seres queridos fallecidos. En algunos sectores se acostumbra a enflorar a los niños fallecidos el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. Guatemala. En Guatemala se acostumbra llevar una serenata a los camposantos al salir el sol y adornar las tumbas con flores naturales para después regresar a sus hogares y degustar de un platillo tradicional llamado fiambre, que consiste en una mezcla de verduras y embutidos. Panamá. En Panamá generalmente el Día de los Difuntos se celebra con marchas o romería de colegios e instituciones civiles al camposanto, que aparece arreglado con profusión de flores y es visitado por los familiares de los difuntos, que dedican un instante a recordar al finado. 4 autoridades locales y diversas personalidades entregan ofrendas florales en las tumbas de personajes notables, cuya labor fue fundamental en el desarrollo histórico del país. 5 En dicha fecha no se puede comprar licor ni en comercios ni en restaurantes hasta después de la medianoche. Ecuador. En Ecuador, el Día de los Difuntos se celebra el 2 de noviembre de cada año, siendo esta fecha declarada feriado en el calendario anual. Esta tradición se caracteriza por ser un rito indígena, en donde la costumbre es preparar e intercambiar entre familiares y amigos las guaguas de pan para consumir con la colada morada, que en algunas áreas rurales son también ofrendas principales en los cementerios. El origen de las guaguas de pan en el territorio ecuatoriano se remonta a tiempos ancestrales. Enrique Tasiguano, antropólogo, concuerda con la historia que narran los abuelos de la zona: cuando los caciques morían, eran momificados y sacados a pasear por la comunidad. Con la llegada de los españoles, ese rito se prohibió, pero la gente, en su afán por mantener sus raíces, logró camuflar esta celebración de la muerte, tomó las figuras de pan y las adaptó a sus creencias. Por eso la guagua de pan no tiene brazos ni pies. Al inicio se decoraban las guaguas, niños, de pan con el hollín del horno de leña. Con el pasar del tiempo la decoración se volvió dulce y colorida. 7 La colada morada, por su parte, está hecha de especias de la zona, como el ispingo, el clavo de olor, de harina de maíz morado, frutos rojos de la zona, como el mortiño y la frutilla, así como de otros frutos como la piña. Representa la sangre. Originalmente se preparaban los alimentos y se los llevaban a la tumba de los seres queridos. Esta tradición aún se mantiene en ciertas zonas. También la celebración del Día de los Difuntos en Ecuador consiste en realizar vigilias, visitas a los cementerios. Este es un acto que hacen muchos de los ecuatorianos, ya que al visitar su tumba estos sienten una conexión muy espiritual con sus seres queridos, y estos días se llevan a todas las tumbas flores y comida que eran del agrado de los familiares que ya han fallecido. Un factor a destacar es cómo celebraban muchas culturas antiguas en Ecuador: la comunidad ancestral purúa, que actualmente es conocida como la comunidad quichua, tiene la tradición de festejar el Día de los Difuntos de la siguiente manera:
cuando a una mujer perteneciente de esta comunidad se le muere su esposo. Se pinta la cara de negro y se va arrastrando por los campos de trigo llorando su pérdida y demostrando su dolor y cuánto lo extraña. Otro ejemplo es el del pueblo inca donde la muerte de muchas de las familias era expresado con gritos de desesperanza y se invocaba al dios Inti, que es Dios Sol en esta cultura, para que así esta luz acompañe siempre en el camino de la eternidad del fallecido. Sin duda podemos tener constancia de que esta tradición tiene una gran influencia de los indígenas, especialmente por la que implementan de los alimentos como es el maíz para las guaguas de pan, el tostado, las tortillas, la chicha, etc. Este también nos ha dejado la constancia de que una vez al año las personas pueden reunirse con sus seres queridos de una manera espiritual, ya que al visitar sus tumbas y llevar lo antes mencionado, es como revivir un día junto con esa persona. Si bien es cierto que ya no se hace dando gritos de desesperación o de dolor, pero sí con una charla, una oración y una muestra de fe, en donde una persona puede sentir cómo el ser querido reaccionará y está junto a él. Se come la colada morada. El Ayama Arkei, mes de levantar a los muertos en quechua, coincide con la costumbre europea de todos los fieles difuntos celebrada por la Iglesia Católica el 2 de noviembre de cada año. Perú, Mesa de Tantaba Basoguaguas de Pan en Tacna. En Perú se conmemora el Día de Todos los Santos y los fieles difuntos de manera similar como en Ecuador y en Bolivia. Del 1 al 2 de noviembre, en la Sierra Central, se colocan ofrendas delante de las fotos o recuerdos de los difuntos. Las ofrendas son generalmente diferentes tipos de panes, guaguas de pan, panes de maíz, de centeno, etc., preparados en casa y diferentes platos tradicionales que eran los preferidos de los difuntos. Es una ocasión para que los descendientes, familiares y amigos de los difuntos se reúnan, y lo recuerden. Esas reuniones están animadas con los platos y potajes preparados no solo para ofrendas a los difuntos, sino también para esos reencuentros y visitas. En los cementerios de la aglomeración de Lima se ha popularizado ese día, como día de visita a los difuntos en los grandes cementerios, recordando a los muertos de una manera alegre, con la música que les gustaba, propiciando bailes y consumo de licores. La visita dura todo el día. Bolivia, ofrendas de pan en forma de palomas. En Bolivia el 1 y 2 de noviembre son fechas importantes porque se conmemora el Día de Todos los Santos y los fieles difuntos. El 1 de noviembre, la celebración comienza con la previa realización o compra de ofrendas. Las ofrendas son panes con formas de los difuntos, animales como, por ejemplo, palomas, llamas y otros animales a elección particular, también se les da forma de escaleras y cruces entre otros. Y son colocadas y armadas en casa de familias. Se colocan las ofrendas realizadas en base de pan y las masas dulces y todo aquello que al difunto le gustaba en una habitación sobre una mesa, luego se encienden velas, se colocan flores y la gente queda a la espera del alma que a la noche los visitará. Y el 2 de noviembre al mediodía se recoge la mesa previo a un rezo y agradecimiento a las almas por su visita y se recoge y reparte las ofrendas entre los familiares, amigos o vecinos que asistieron o participaron en dicha celebración. También se realiza una visita a los difuntos en el cementerio, llevando flores y coronas para el arreglo de la tumba. Argentina. En Argentina simultáneamente se conmemora el Día de los Muertos por la Patria, instituido a partir de la iniciativa del profesor correntino Dr. José Alfredo Ferreira, en el año 1910.